Buen día, defensores. Vamos a hacer un vivo noviembre 2025, terminando el año. Díganme cómo se escucha, porque yo no me escucho. Vamos a esperar que entren algunos usuarios más para empezar el vivo. Noviembre. Ya cocinamos el 2025. Por suerte con bastantes noticias para esta fecha. Esperamos un par de minutos. Me dicen cómo se escucha. Los que van entrando, por favor. Un día nublado, fresquito. Esperamos un par de minutitos más. Mientras me imagino que están contentos, ¿no? Los Strikers, los F-16, que ya están en las Islas Canarias. Tres usuarios conectados. Vamos, vamos que se puede. Después a mirar a Franquito. Buen día, buen día. A medida que van entrando, me van diciendo desde dónde se conectan. Hay gente que ya conozco, 6 usuarios. Bueno, podemos empezar con los Strikers que llegaron al puerto de Buenos Aires, al de Zárate en realidad, provincia de Buenos Aires, los primeros 4 Strikers. Y van a ser presentados en estos días por el ministro de Defensa saliente y calculo que por el ministro de Defensa entrante también en los arsenales de Bulón. Son los primeros 4 de 8, que es la primera tanda que se compraron. Los otros 4 estarían llegando en los primeros meses del año que viene, el 2026, que ya estamos brindando otra vez, otro año más. Vamos a hacer un repasito. Cuando empiecen a entrar usuarios, vayan preguntando, vayan diciendo dónde se conectan, así tenemos un feedback. Bueno, los F-16 salieron de Dinamarca, hicieron repostaje en Zaragoza, España, aterrizaron y ahora están en las Islas Canarias. Calculo yo que mañana alrededor de la madrugada nuestra van a estar saliendo para hacer el salto atlántico a Brasil. Llegarían mañana mismo, martes, miércoles, y el jueves estarían viniendo para Argentina, llegando el viernes o el mismo viernes. Bien, no, las fechas específicas no las tengo. Buen día, buen día. A ver si alguien va saludando, diciendo de dónde se conectan. Día nublado, sin mucho para hacer, o sí, depende, cada uno. Me van diciendo de dónde se conectan. Bueno, la fragata Libertad regresó de su viaje de instrucción número 53, ya está en Buenos Aires. Buen día, Leo. ¿De dónde te conectas? Decía que la fragata Libertad ya regresó.
y hoy estaría zarpando, el Irizar para empezar la campaña antártica 25-26. Del Viso, saludo Leo, saludo a la gente del Viso. Se van conectando, muchachos, vayan diciendo dónde se conectan, pregunten. Coméntenme qué les parece la nueva designación del ministro de Defensa, Presti, un militar que generó algunas controversias. En lo personal creo que está perfecto. Creo que en educación tiene que haber maestro, en economía tiene que haber un economista y así sucesivamente. No puede haber un abogado en economía y un médico en educación. O sea, me parece lo más coherente que un militar sea ministro de Defensa. Se vienen los F-16. Sí, Leo, justo estaba hablando recién de eso. Están en las Islas Canarias ahora. Yo saqué el cálculo, hicieron entre Dinamarca y las Canarias, son 4.000 y pico kilómetros, 4.500 kilómetros. Y según los cálculos que yo saqué, mañana estarían, la madrugada nuestra, viniendo. Hoy, por ejemplo, no hay novedades. Yo me guío por Flightradar. Que a Flightradar pueden entrar, es una página gratis que pueden seguir el movimiento de aviones. Yo creo que mañana a la madrugada van a estar saliendo para Brasil, para llegar mañana mismo, calculo, a Brasil. Y después estarán un par de días en Brasil, por lo visto y por lo que hicieron acá en España. Y bueno, después a Argentina estaría llegando el 5 a Río Cuarto, con posible pasada. Todo es un posible porque, bueno, hay que tener muchas cosas en cuenta, como el clima, pero bueno. Entre el 6 y el 7 estarían haciendo alguna pasada por Buenos Aires y después por Córdoba. Aterrizarían el 5 y el 6 y 7 estarían haciendo una pasada por Buenos Aires o Córdoba. Y sí, Leo. Sí. Sí, pero los mismos que cuestionan a Presti son los mismos que apoyan a los gobiernos como el de Venezuela. Y el ministro de Defensa de Venezuela es un militar. O sea, ¿qué viste? ¿Radio? ¿Qué es esa Riddick? No te entendí, Alejandro. Por ahí te quedaste a mitad de camino con lo que querías expresar. Siempre con respeto, ¿no es cierto? Bueno, los F-16 estarían llegando el 5, como dije. 5 y 6 estarían haciendo alguna pasada por Buenos Aires, Córdoba, con pilotos daneses. Los pilotos daneses vienen, está dentro del contrato. Vienen los pilotos daneses junto con el Hércules y el y el Boeing, que fueran a buscarlos de apoyo, y el Stratotanker, que vendría a ser el que hace el repostaje en vuelo ahora que pasan por que cruzan el Atlántico hacia el continente americano. Los daneses llegan, se vuelven, y después nosotros no tendríamos pilotos. Ridiculez de esas pasadas. No, Alejandro, en realidad es como todo, es propaganda política. A ver, todas las presentaciones y todo lo que sean pasadas, y es como todo. Cada gobierno de turno va a querer mostrar los avances que realizó. Es como todo, como el que inaugura una canilla en el Chaco y se saca una foto. O sea, es eso. Es eso. Sí, también es gasto de plata, no olvidemos que mover esos avioncitos no es barato, no son aviones baratos para mover. Bueno, después llega, yo creo que va a haber más bases. Primero está Río Cuarto porque ya está readecuada para los F-16. Después está Tandil, que la están terminando de readecuar, que los cazas estarían en Tandil. Yo creo que la idea... Sí, en el sur van a tener que readecuar alguna otra pista, Río Gallegos o algo. Pero creo que la idea es hacerlo de a poco, obviamente, y calculo que también la idea va a ser no solo comprar 24 F-16, sino
algunos más en un futuro. Vamos a tener que tener más pistas adecuadas para los F-16, para tiempos de paz, ¿no es cierto? En tiempos de conflicto el F-16 lo hace aterrizar donde sea, pero bueno, para cuidarlos en épocas de paz tenés que tener las pistas en condiciones y la infraestructura. Bueno, les contaba que después viene una empresa estadounidense para certificar a los pilotos argentinos. Eso va a llevar un par de meses. Una vez certificados los pilotos argentinos, vamos a tener pilotos argentinos que puedan volar los F-16 y con algunos meses más hacer el curso de instructores. Y después esos mismos instructores argentinos van a instruir, como la palabra lo dice, a otros pilotos argentinos, y ya no vamos a depender ni de daneses ni de norteamericanos. Es más, no sé, yo no lo escuché en ningún canal, pero me parece que leí en algún lado que alrededor de 300 personas, no sé si familias, pero 300 personas se van a instalar en Río Cuarto norteamericanos, que vienen con el contrato ya de certificar a los pilotos argentinos para que vuelen el F-16. Bueno, los F-16 ya saben, son Block 15, MLU, quiere decir que tienen una actualización bastante reciente y al estándar OTAN, Type 6.5. Son muy buenos aviones. No como dicen por ahí algunos sin saber que son chatarra, nada que ver. Aparte salieron 300 millones y aviones nuevos te salen 3.000 millones. Es una diferencia muy grande. En cuanto a los Strikers, también los Strikers son un fierro. Son un fierro. Bueno, es para transporte de tropas, obviamente, transporte de infantería. Pero en este país van a servir también para cuando haya alguna inundación, algún incendio, que el ejército siempre está, los Strikers también van a estar para ayudar en ese tipo de catástrofes naturales. 8x8. ¿De dónde sos, Alejandro? ¿De dónde te estás conectando? Ah, bueno, con respecto a las pasadas del 6 y el 7, no tengo... Hola, Rodrigo, todo bien por acá, todo bien. Una linda mañana fresquita y nublada. Para los que no puedan ir, porque supuestamente el 5 llegan, se puede ir a Las Higueras, a Río Cuarto, a ver cómo llegan los aviones. La presentación va a ser un poco más adelante. No está confirmado si va a ser el 6, perdón, el 7, o también leí en algún lado el 12, porque, bueno, según la agenda del presidente. La base va a estar cerrada, pero el que vaya el 5 a las inmediaciones de la base seguramente los va a ver aterrizar a los F-16, que la verdad que está muy bueno. Y los que no, yo voy a tratar de estar, porque yo por razones de tiempos, presupuesto y distancia no voy a poder llegar hasta la base. Leo, sí, yo creo, sí, las pasadas, y sí, qué sé yo, a mí se me van a caer las lágrimas, te digo la verdad. Yo tenía una maqueta del F-16 cuando era pibe. Son aviones que está bien, ahora tienen sus añitos, son modernizados, pero es el sueño de todos los que nos gustan los aviones. A mí me gustan mucho los aviones. Los otros los vi todos, me falta el F-16, todavía no lo he visto. Bueno, les quería contar, para los que no puedan ir a Córdoba, una alternativa más cercana para los que viven en Buenos Aires más que nada, es el Escobar Vuela. Es un festival aéreo que ya está anunciado, que ahí lo posteé en mi Facebook y en mi canal de YouTube. Es un festival aéreo que va a ser con aeronaves civiles y militares. Yo calculo que será algún Tucán o algún Texan de los que puedan aterrizar ahí. Obviamente no esperen que un F-16 vaya a aterrizar en Escobar, pero sin que haya nada oficial por la fecha, puede llegar a ser que los que vaya, yo voy a tratar de ir a Escobar, los que podamos ir, podamos ver alguna pasada de F-16 por los cielos de Escobar. Pero bueno, no está confirmado eso es una apreciación mía que puede llegar a ser. Igual va a ser una linda feria aeronáutica para ir a ver, un lindo evento.
Ya les digo, yo voy a tratar de ir. El 7 de, domingo 7 de diciembre. ¿Qué más tenemos en el tintero? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Sí, los F-16 aparte lo que tenemos es, los que no podamos ir ahora, tenemos 3 oportunidades más supuestamente, porque van a venir otra tanda de 6 el año que viene, otra tanda de 6 el 2027 y otra tanda de 6 2028. O sea que tenemos 3 oportunidades más para ir a verlos. Llegando, ¿no es cierto? Después, bueno, en el año siempre va a haber oportunidades de verlos. Aunque las bases ahora no se va a poder entrar como era antes, va a ser todo un poquito más hermético, que me parece que es lo que tiene que ser, porque vos no podés entrar a una base porque tenés ganas de entrar a una base. Así que bueno, ¿alguien que quiera preguntar algo? Ah, bueno, la compra de submarinos. Están con el tema de submarinos, están tratando de ver cómo pueden negociar con Naval Group de Francia, por lo pronto, por los Scorpène. Sí, sí, Rodrigo, lo que pasa es que están viendo por el tema financiación, el tema de los submarinos, como dije siempre en los vivos, a nosotros no nos financian, o sea, vos estás pagando lo que cuando digan debes esto, debes el otro, de algún latinoamericano diciendo eso. Los F-16, los que van viniendo, están pagos. Vos pones la plata, vienen 6, pones la plata, vienen 6. Los Strikers están pagos, pagaste, vinieron 4, es así. El submarino es mucha más plata que se necesita, son sistemas de armas muy caros. Y sí, me parece que están esperando un poquito para ver que se acomode un poquito más la economía para proceder con la compra. Igual los submarinos, comprándolos ahora, son 5 o 6 años. O sea, esperalos para el 2032, 33. Hay que ver también dónde se hacen. Creo que el primero seguramente se va a hacer en Francia y capaz que en algún astillero de acá se pueden hacer un par más. Sí, el tema es eso. Claro, no es moco de pavo, como diríamos, se decía antes. Es mucha plata. Los submarinos es mucha plata. Y tampoco puedes firmar algo que después no vas a tener el presupuesto para pagarlo. No olvidemos que venimos con los presupuestos igual no aprobados. Este gobierno viene trabajando con el presupuesto del 2023. Es mucha plata. Y tenés que cumplir, una vez que los compraste tenés que cumplir. Lo que lamentablemente son muchos años que se van pasando y son capacidades que se pierden porque los submarinistas nuestros está bien, van a practicar a Perú, pero están desacostumbrados, se van a entrenar a Perú, pero se están desacostumbrando a navegar submarinos, es una lástima, pero bueno, se recuperará. Y la intención es lo más importante. Evidentemente los gobiernos anteriores no tuvieron intención. Si hubieran tenido intención, a la vista está que se puede hacer. No te gustaba el F-16, te gustaba el JF-17, te gustaba el MiG-35, está bien. Lo hubieras comprado, amigo. Evidentemente la intención nunca estuvo y nunca iba a estar y ahora está. Sí, estaríamos necesitando un submarino ayer. Un submarino usadito que por lo menos, no digo que sea lo más moderno, pero algo por lo menos para que mantener a los submarinistas entrenados, sí. Estaríamos necesitando un submarinito usado, que hubo un par de ofrecimientos, pero bueno, no sé. Había preguntado, hay 32 usuarios. Vamos muchachos. Si no les anda el teclado, pregunten, digan de dónde se están conectando. Lo que pasa que el F-16, buen día, bueno, es medio raro tu nick, Spnav. Lo que pasa es que el F-16 está ideado para Fuerza Aérea, no para ser embarcado supuestamente para la Armada.
Pero sí, yo creo que sí. A ver, pecando de tal vez de desconocimiento. Si pueden cruzar el Atlántico con reabastecimiento, es cuestión de incorporarles un misil aire-buque, aire-mar y a otra cosa mariposa. Yo creo que tienen que servir. Acá hicimos servir aviones que tampoco eran navales, en Malvinas, o sea que sí. En caso de necesidad yo creo que sí, van a servir. Y aparte, sí, no sé, no tenemos todavía un país como para estar manteniendo distintos sistemas de armas. Es más, me sorprendió mucho que estuvieran por recuperar a 6 a 4 para condiciones de vuelo. Porque eso es mantener dos sistemas de armas al mismo tiempo. Por un lado estás manteniendo los A4, que no me parece mal. Saludos Daniel desde Neuquén, qué lindo Neuquén. Tengo un amigo que está volviendo de Neuquén que se hizo unas pequeñas vacaciones. Muy lindo Neuquén. Por un lado está manteniendo los A4 y por otro lado está manteniendo los F-16. Y bueno, no sé si es un país que daría... No sé si es un país que da para mantener tantos sistemas de armas. El KC-135, ojalá se... Sí, sí, faltan tantas cosas, Rodrigo, de a poco. Pero por lo menos la intención, como bien comentábamos antes, está. No sé si es tan delirio, Gustavo, el alerta temprana. Más que estamos muy de amiguis con los norteamericanos y los israelíes ahora, supuestamente algo puede llegar a ver a precio amigo. A mí me parece casi nada, te diría, es un delirio. Porque los norteamericanos le dieron el brazo, le hicieron torcer el brazo a los ingleses. Que si fuera por los ingleses no nos venden ni un alambre. Pero antes de que Argentina empiece a comprar algo chino o ruso, evidentemente están apostando a vendernos ellos. Que es muy inteligente de su parte, aparte. Eh, ¿Cómo es? No sé si están descabellados. Una alerta temprana lo vamos a tener que tener en algún momento y también algún avión para reaprovisionar en vuelo a los F-16. Sí, claro. Sí, la alerta temprana es muy necesario. Y los A4, sí, me parece, es como, vendría a ser como un simulador para pasar del Pampa a la 4 y de la 4 al F-16. También está manteniendo algunos pilotos eh, entrenados en vuelo. No nos olvidemos que ahora lo único que tenemos son los Pampas, eh, que es un avioncito muy noble, pero bueno. Ah, después estuvo circulando algo también de un supuesto... Y modernizar los A4, Rodrigo, los brasileños los modernizaron a los de ellos. No sé en qué quedó eso. Pero sí, lo que pasa es que no sé, me parece que es un gasto de plata. Yo pondría plata más en los F-16 en el sistema F-16. Eh, sí, sí, metan like, metan like. ¿Los F-16 no permiten vuelos rasantes? Sí, yo he visto... Hay videos de F-16 con vuelos rasantes, sí. Eh, no sé si se permite tanto como antes a nivel nacional ahora. Tenés que pedir un permiso especial, pero sí. Vos decís que no pueden hacer vuelos rasantes, sí pueden. Había una noticia circulando que no la hice video en el canal porque me parece una noticia más bien una expresión de deseos como que se podía coproducir con México el Pampa. Como que México podría comprarnos algunos Pampas. Bueno, una noticia que está dando vueltas ahí. Noticia que no es noticia. El ofrecimiento y eso viene desde el 2019, así que sí, los van a cuidar a los F-16. Es por eso que vienen a las Higueras, que es la Río Cuarto, que está la base terminada, la pista reacondicionada, y después van a ir a Tandil. Supuestamente esas serían las dos pistas en un principio que pueden operar. Claro que los van a cuidar. Sí, 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 sí.
Eh, en caso, repito lo que dije al principio, más al principio del video, en caso de algún conflicto tenés la posibilidad de que aterricen en cualquier lado un F-16, hasta en una buena ruta. Pero bueno, para cuidarlos en épocas de paz, van a estar en... De los drones no. Un video hice hace poquito de un dron de despegue vertical del ejército, pero de los, vos decís de los clase MALE, de los grandes, de los que estaba en el tema INVAP. No, de esos no sé nada. Salen las noticias en cuentagotas, igual que del proyecto Tronador, que tampoco cada tanto sale alguna noticia, pero no, no hay noticias oficiales. eh, Salen cada tanto. Y yo lo voy poniendo en el canal lo que va saliendo, pero bueno, eh, no sé. Sí, estamos necesitando drones también. En todas las fuerzas. Se están necesitando muchas cosas, pero bueno, de a poquito, de a poquito. Los Strikers, los F-16 ya son un comienzo, después bueno, se van a tener que ocupar un poquito de la Armada, que la Armada es la que, creo que la que más caro sale todo comprar, pero bueno, están necesitando submarinos, están necesitando modernizar las fragatas y lo que tiene. Ah, sí, sí, la pista de Tandil ya están en eso, sí, 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 creo que les quedan unos meses todavía, pero ya está. La pista de Tandil ya la están reacondicionando. Y los pilones Terma pueden disparar nuestras armas, tengo entendido. Sí, también había algo que estaba CITEDEF con el tema de la Dardo 3, que eso también si llegara a buen puerto también lo pueden portar los F-16. De a poquito calculo que vamos a ir reincorporando capacidades que perdimos durante muchos años. Así que bueno. Sí, el tema de drones de despegue vertical, ahí me sacaste el comentario, lo borraste. Bueno, sí, igual, el tema de los drones de despegue verticales que pueden, como su nombre lo dice, despegar en cualquier lado. En el frente de combate los podés llevar y pueden despegar y no necesitas una pista. Eso está muy bueno. Sí, los submarinos me parece que es la prioridad, pero sí, a la Armada le falta de todo. Tenemos todo muy obsoleto. Eh, Helicópteros para el ejército están viniendo dos, o ya llegaron, no me acuerdo ahora, los Bell, dos Bell, que eran para el ejército y para la Armada, ¿no? No, para el ejército y la Fuerza Aérea, los Bell. No, y se habían comprado cuatro helicópteros para la Armada, uno para cada OPB. Ah, llegaron los Bell ayer. Mira, me comienza la noticia. Bueno, para la Armada se estaban por comprar o se compraron cuatro helicópteros, uno para cada OPB. Es más, también había una noticia que se estaban por comprar cuatro OPBs más para la prefectura. Pero bueno, ya te digo, hay que ver también las noticias. Uno lee muchas cosas y hay que ver de dónde salen. Hay mucha gente que habla por hablar y hay gente, bueno, tenés que tratar de... Que uno puede cometer el error. Yo también puedo hacer algún video en algún momento. El otro día, por ejemplo, hice un video sobre que habían llegado los strikers. Era lunes, feriado. En barco. Otro canal salió a desmentir la noticia, como que era falsa. Pero no era falsa. La noticia era que los strikers habían llegado el lunes. Lo que pasa que, ¿qué pasó? No se pudieron descargar porque el gremio portuario, un feriado no te toca nada.
Entonces se descargaron los martes. Se descargaron el martes, que ya no era feriado. La noticia es media complicada a veces. Vos decís que viene un paquete entre submarinos y OPB, es bastante plata eso. Fernando, desconozco. Te estaría mintiendo. El futuro mantenimiento de los F-16, pregunta Fernando, si lo va a realizar FADEA. Tal vez en algún momento sí. Sí, yo tengo un solo like, se ve acá, como que no se actualiza. Franco, Montana, ¿cómo te va? Se puede decir que para 2026 tengamos dos alerta temprana, dos AWACS. No te sé decir. Oficial, información oficial, no hay nada. Intenciones, sí, puede haber, pero... Y es algo que se necesita, pero... Hasta que no esté la información oficial, no te sé decir. Como decía antes, se necesitan muchísimas cosas. No olvidemos que hasta los Hércules también tienen sus años y hay que empezar a... que son muy importantes. Ahora un Hércules está acompañando a los F-16. Y los Hércules ya están viejitos también. Hay que empezar a modernizar bastante de las fuerzas. Bastante. Bueno, gente, vamos a dejar el video por acá, que tengo algunas cositas para hacer. Calculo que vamos a hacer algún vivo más llegado a diciembre. Más llegado a diciembre, ya estamos en diciembre. No, bueno, pero según qué chileno. Primero, vamos a dividir. Hay chilenos y chilenos como hay argentinos y hay argentinos. Hay argentinos que también dicen que son chatarra los F-16. Bueno, eso es no saber nada. Los F-16 son Block 15 MLU, o sea que están actualizados y vienen con el estándar OTAN. Y nadie tocó nada. O sea, viene como los usan, como los estaban usando Dinamarca. Nadie tocó el radar, los ingleses no pidieron, nadie tocó nada. Obviamente no representan una amenaza para los ingleses en este momento. Pero no son chatarra los F-16. Y plata, no tenemos plata para hacerlos volar y bueno, por lo visto tampoco teníamos plata para comprarlos y se compraron y bueno, si la economía se... Estaría bueno eso. ¿Vos sos de Brasil, XNAP? Si la economía se... A ver, somos la tercera economía de Latinoamérica en PBI. Si la economía se estabiliza, va a haber plata para hacerlos volar. Los colombianos, por lo visto, están queriendo comprar o compraron Gripen. Y esos no andan a café. O sea, hay que hacerlos volar también, La plata está. Si la plata va donde tiene que ir, la plata está para todo. Es un país que genera dinero, tiene un PBI grande. Con no robar, la plata va a estar. En Brasil van a recibir los F-16 acompañando a los Gripen, con unos Gripen y la verdad que estaría genial. Y aparte vamos a tener aviones. Sí, yo creo que sí, a medida que vaya mejorando la economía, estabilizando la economía, van a venir grandes compras, pero no olvidemos también que, bueno, aparte obviamente, de esa economía, tiene que ir a parar a otros sectores que también están bastante relegados. Sí, vamos a tener unos aviones decentes para aparte hacer maniobras, hacer ejercicios conjuntos con Brasil, con Chile, Ahora faltaría Perú. Perú se me vino un poquito abajo, Perú con los Mirage 2000 que ya están medios, pero bueno, creo que también andan ahí que quieren comprar algo. Pero claro que F-16 con la capacidad BBR esa, bueno, algo así era, de lanzar un misil fuera del rango visual, pero claro que son un peligro. Son una buena disuasión para que nadie moleste por molestar. Sí, claro, Rodrigo. Lo que nunca debería haber pasado, eso no pasa en ningún país normal del mundo. Ahora por lo visto se están haciendo, hay mucha gente quejándose porque hay cosas que se están haciendo que es lo normal en el mundo, acá no.
pero acá se dio de baja el sistema Mirage cuando vos no tenías reemplazo. En otros lados es distinto. En Colombia, por ejemplo, todavía están volando los Cafir y ahora están comprando Gripen. En Brasil tienen también los F5 y ahora compraron Gripen. O sea, vos no das de baja un sistema y después esperás 10 años para... Evidentemente los gobiernos anteriores no les interesa mínimo la defensa. Compraron, sí, a ver, algunos avioncitos de transporte que sirven, sí, sirven, no los estoy minimizando. Los Hurón, por ejemplo, pero más que eso no compraron. Las OPV las compró Macri, por ejemplo. No estoy defendiendo una ideología política u otra, estoy diciendo las cosas como son. Las últimas adquisiciones más o menos grandes fue en la época de Macri, las 4 OPV y los 2 Texan. Después los gobiernos posteriores y anteriores. Claro que estamos contentos. Yo estoy muy contento. No, de nada, la base. Estamos para eso. El KC-390, y sí, aparte tiene partes de FADEA. Sí, habría que... Sí, yo no entiendo cómo no se compraron todavía, aunque sea un par. Ah, no, ni idea lo del himno. No, no. Tenemos un muy lindo himno, que es una competencia de himnos, pero eso va en gusto. Eh, lo del himno elegido en el mundo, eso va en gusto. Eso como los peruanos dicen que tiene la mejor comida del mundo, eso va en gusto. A mí me gusta la comida argentina, no sé. Claro, los strikers también. Vos fíjate que estamos comprando cosas que no son nuevas. Javier, ¿cómo andás? Saludos. Córdoba, vas a estar cerca, vas a ir a ver los F-16 cuando lleguen el 5. Estamos comprando cosas que no son nuevas y para nosotros son como que venga la Enterprise, ¿viste? Y sí, estamos como perro con dos colas. Yo estoy muy contento, muy contento. Y bueno, en algún momento tendremos algo más moderno. Por ahora con esto, los Strikers sirven un montón para la fuerza. Ah, bueno, los Strikers van a ir a parar a la Pampa, a la fuerza de despliegue rápido. La idea de los Strikers es que en caso de alguna, no digamos conflicto, porque puede ser alguna catástrofe natural también, lo que tienen los Strikers es que pueden llegar mucho más rápido a cualquier lugar porque pueden andar por ruta, lo que no puede hacer un tanque, por ejemplo. ¡Qué envidia, Javier! Si vivís cerca, no solo que los vas a poder ver ahí, los vas a poder ver cada vez que salgan a hacer vuelos. ¡Qué lindo! Envidia sana, amigo. Yo no sé si no me hago un rancho chapa ahí en las inmediaciones de las higueras. Total, me dejo crecer la barba y listo. Claudio, ¿cómo andás, Claudio? Siempre comentando los videos del canal. Gracias por estar. Bueno, gracias a todos. Somos 54 conectados. Gracias, les tengo que decir, ya van como 4 años del canal, creo 4 o 5. Gracias a todos, el canal va creciendo. De a poquito, pero va creciendo. La verdad que gracias a todos. Mil gracias a Locura Gamer, que hizo una donación al canal, que no es algo común. Y siempre viene bien más en estas épocas que estamos todos tecleando con la parte económica, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores. Para el que quiera hacer alguna donación, bienvenida será, ahí está en el mismo video acá puse la cuenta DNI. Se reemplaza a los destructores tipo 42 que se dieron de baja por 2 fragatas nuevas, el tema es que van a hacer con las MECO 360 y 140. Pero no hay nada. Como reemplazar, habría que reemplazar todo lo que tenemos prácticamente, menos las OPV. Hay que reemplazar casi todo lo que tenemos. Sí, Javier, sí. El tracker se dio de baja el último hace poco. Y ya está, ya lo jubilaron. Y bueno, pero también nos tenemos que soltar, ¿viste? Como se habla en psicología ahora que está muy de moda el soltar. Bueno, los argentinos tenemos que soltar.
Nos cuesta soltar porque, bueno, porque el pucará es el pucará, el tracker es el tracker, en algún momento tendremos que soltar el TAM y le agarraremos cariño a otras cosas, o sea, el A4. Uno claro que le tiene mucho cariño, pero bueno, en algún momento el F-16 pasaremos a tenerle el mismo cariño al F-16, a los Striker. Hay que soltar un poquito. Mientras sirva, yo creo que se tiene que mantener. Porque, bueno, hay muchos aviones o material que sirve y que, bueno, por ahí no se le quiere poner plata. Y que no son, por ahí tienen algunos añitos, pero no quiere decir que sean a hélice, que sean viejos, o sea, si sirven. Claro, hay que, viste, entrar en el siglo XXI, y nosotros queremos, claro, el pucará que vuele toda la vida, y bueno, que dejen un par de pucas, el proyecto Fénix, no sé en qué está ahora. Para lucha contra incendios, no, hay que comprar hidrantes. No, hay que comprar hidrantes. Los canadienses hacen unos hidrantes de puta madre. Es más, los hidrantes esos, más que generalmente puede llegar a pasar casi siempre en zonas donde hay grandes lagos, ríos. El hidrante ya aterriza en el lago río, carga, levanta vuelo y necesitamos hidrantes como corresponde. Y varios necesitamos, un país muy grande, y hidrantes grandes necesitamos, como el que se trajo en su momento para apagar algunos incendios que se alquiló a Canadá, creo. No me acuerdo ahora el nombre de la empresa que hace los hidrantes, pero bueno, Canadá es palabra mayor en hidrantes. Y sí, se está empezando. Y a medida que se vaya estabilizando la economía, yo creo que se va a seguir, porque la intención evidentemente está. Sí, hidrantes sí. Necesitamos mucho de todo. El tema es ese, necesitamos mucho y de todo. Por ejemplo, Striker vienen 4, después van a venir 4 más, son 8. Necesitamos 200, que creo que la idea es comprar 200 Striker. F-16 por lo menos, pero por abajo de las patas necesitas 24 más. Cosa de distribuirlos un poquito más. Está bien que tienen una velocidad que llegan a cualquier punto del país muy rápido, pero necesitas tener por lo menos 48 como tienen los vecinos. De todo necesitamos mucho. Y hidrantes necesitamos muchos también. 10, sí. 6 necesitamos. Igual no es que los incendios se den a veces sí se dan en todos lados al mismo tiempo, no sé. Lo que pasa es que los 6x6 no sé cómo decirlo. Y el 6x6 es medio, viste, parecía de juguete. No es por. Creo que el ejército en un momento como que se conformó con los 6x6 porque, bueno, como veían que no les iban a traer nada. Buen día, Damián. ¿De dónde escribís? Rodrigo, me hiciste acordar. Necesitamos, ahora que tenemos los F-16, vos necesitas sistemas antiaéreos de mediano y largo alcance para defender las bases donde van a estar los F-16. Sí, necesitamos muchas cosas. Fernando, buen día, ¿de dónde escribís? ¿De dónde escriben? Vayan poniendo, che. Ahí en portugués, de Brasil, do Brasil. Están por llegar los F-16 a tu tierra. Cuídenlos. Recíbanlos con algún par de Gripen, que estaría muy linda la foto. Unos Gripen con los F-16. Que vamos a tener, calculo, varias fotos en años sucesivos de los F-16 con los Gripen brasileros, los F-16 chilenos. Y bueno, como decía, falta Perú, a ver qué. Hola, Montaña Sagrada desde Uruguay. Saludos a Uruguay, lindo Uruguay. Crucé un par de veces en moto. Saludos de Córdoba. Andrés, otro cordobés. Ah, mira. Vos decís que está más interesado la India que México, pero no sé, lo del Pampa, no sé el tema Pampa.
Si no le ponen un poquito de onda, espero que le puedan poner un poquito de onda para así venderle el Pampa, porque es un avionazo. El Pampa para lo que es diseñado no es un caza, es un entrenador con capacidad de ataque a tierra, es un avionazo. Lo tendrían que vender. Lo que pasa que, bueno, vos le comprarías un auto a una fábrica que no fabrica autos, ¿viste? O una fábrica que después hasta con una moto te vas a comprar una moto. Después se te rompió algo a los 3 meses, vas al donde venden los repuestos y no, de esa moto no tengo repuesto, ¿viste? Hace falta también mejorar la cadena logística. Sí, sí, yo creo que vamos a tener una foto de los Gripen, me está haciendo emocionar, de los Gripen con los F-16. Sao Paulo. Saludos Fernando desde Sao Paulo. Qué lindo Sao Paulo. Yo creo que vamos a tener, espero que sí, que México se prenda y que podamos venderle algunos Pampa y hasta los puedan fabricar allá. Sí, con asistencia y bueno. Otro que está ahí en el tintero, ahora que me van viniendo cosas a la mente, el IA-100. Eh, que también ya tendría que estar saliendo al ruedo para empezar a venderlo. Ah, yo había leído algo de 20 y pico, Pampa. Más de 40 decís vos, y bueno, sería un golazo de media cancha. Lo que pasa es que México tiene otra realidad. Eh, México en realidad no necesita, humilde opinión, un caza bombardero, caza interceptor. ¿Para qué? Si en realidad México, ellos tienen que combatir lo que más que nada el narcotráfico, me imagino yo. No necesitan un caza porque no tienen hipótesis de conflicto con nadie. Los norteamericanos a los mexicanos no los van a molestar. Los otros países latinoamericanos, centroamericanos, son países muy chiquitos, con capacidades muy limitadas. O sea, México no tiene una hipótesis de conflicto. Yo creo que necesita más bien un Pampa que no un caza de primera generación, de cuarta generación. Ah, pero hace rato que están con ese interés de los Pampas. Del 2019 hay noticias. Damián de Moreno. La verdad siempre vi viable que los pucarás se usen para compartir drones. Es muy... Sí, 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 sí. Sí, no, yo vivo a mate, Javier, sí. Me levanto, es más, si no me aguanta nadie. Si no me tomo unos mates apenas me levanto, que trato de levantarme un rato antes de salir a hacer mis cosas, que es llevar a mi hija a la escuela muy temprano, necesito tomar unos mates. Un avión de combate Super Pampa caer ya tiene una... Claro, lo que hay que tratar de hacer con el Pampa es alguna, sí, modernización importante y algún tipo de cableado para que puedan también disparar algún misil, como lo hace el Jack ruso o, o el otro avión italiano, el Ermaki. Sí, claro, el Super Tucano evolucionó. Luna, de todo un poco, Luna. Es un popurrí esto. Pero podés sacar el tema que vos quieras. Por eso, Rodrigo, ¿para qué quiere, a ver, México, para qué puede tener alguna fuerza armada más o menos, pero ¿para qué quiere tanques y submarinos? No. A ver, es como eh, México tiene que reemplazar sus aviones y es una opción económica, claro. Pero hay países que no tienen mucho sentido que tengan unas fuerzas armadas muy grandes. Uruguay. Esto no es por desmerecer. Uruguay no tiene hipótesis de conflicto y tampoco nadie, ¿qué va a venir una superpotencia a atacar a Uruguay? Argentina va a tocar Uruguay, Brasil va a atacar Uruguay. Uruguay, igual que Paraguay, con unos super tucanos o Pampa para combatir los vuelos ilegales, ya está. ¿Para qué querés? ¿Qué van a comprar? Hay otros países que sí por ahí necesitamos otro tipo de fuerzas armadas, pero no quiero desmerecer a nadie, no es por desmerecer. Argentina las necesita, Chile las necesita, Perú necesita, Perú también está muy caído con el tema de las fuerzas armadas, aunque tienen muy buenos astilleros y están
muy adelantados en eso, pero lo que es la aviación de combate se les quedó muy para atrás a los peruanos. Santiago, no sé si México es mejor que Argentina en todo, no. Es más grande la economía porque tiene más habitantes, o sea, el PBI es más grande, pero la pobreza está muy similar. Los datos los encontrás en cualquier lado de lo que te estoy diciendo. Son un país que están muy dominado por los narcos, es muy violento, no sé a qué te referís en que México es mejor que Argentina en todo. Son distintos, te diría, tienen dos culturas distintas. Sí, tecnología, firmas de inteligencia artificial hay varias que están interesadas en invertir en Argentina, sí. Ahora que se acomoden un poco las cartas, porque nadie quiere invertir en un país que no sabes lo que va a pasar dentro de 4 meses. Se tiene que estabilizar todo para que vengan inversiones. ¿Por qué hablan de aviones militares? Creo que no es un tema muy profundo, Luna. Es un canal de información militar. Eh, no puedo hablar de sueños y, no sé, de psicología infantil. Estoy hablando de un tema que el canal es para eso, madre. Eh, pero bueno, entraste sin querer, ¿no? Tengo algunos videos para que te interiorices y hablamos de todo lo que es temas militares. Igual un poquito hacemos un repasito de todo un poco, un popurrí, como recién estaba compartiendo con un amigo mexicano ahí. Satellogic va a instalar un centro de inteligencia artificial en La Pampa. Bueno, buenísimo. Sí, yo creo que ese tipo de inversiones de a poco van a venir. Igual que van a venir las inversiones a... Juan Carlos, ¿cómo estás? Como van a venir otro tipo de inversiones a vaca muerta, lo que es minería y bueno, viste que todo el mundo quiere también un pedacito de torta. Santiago, yo no. Entusiasta de las Fuerzas Armadas de toda la vida. Yo salí del secundario, pedí todos los papeles para ingresar a la Fuerza Aérea y después por una u otra cosa no lo hice, no fui. Eh, no, combatiente no. No, no. Les mando un saludo a cualquier ex combatiente que esté mirando el canal y un gracias. Y un gracias. Bueno, gente, vamos a dejar el video que se hizo medio larguito. Tengo algunas cositas que hacer. Después a ver si... Bueno, para cerrar un poquito, voy a tratar de estar el domingo que viene, 7. Luna, sí, claro que es más grande la economía mexicana, pero también es más grande la cantidad de habitantes que tienen y también es más grande la pobreza que tienen y también es más grande la violencia que tienen en México. Es todo más grande, porque es un país más grande. Es como la India. La India es 40 veces más grande que Argentina, no por eso es mejor la India. ¿Viste un video de la India? Bueno, te invito a que veas un video de la India. Domingo 7 les decía, sí. Voy a andar por, si Dios quiere, por Escobar, que está el Escobar Vuela. Vayan, porque yo creo que va a estar bueno y aparte tengo la corazonadita que van a andar los F-16 por ahí de pasada. Creo, puede llegar a ser. Desde Chubut, qué lindo, Chubut. Bueno, eso, creo que era eso. Después no me acuerdo algún otro anuncio. Bueno, den like, suscríbanse al canal los que no estén suscriptos, los que quieren colaborar. Tengo ahí, puse mi cuenta DNI. Claro, no quiere decir que un país tenga... A ver, primero que todos los países son distintos, no sé cuál es mejor que cuál. Pero no quiere decir que tenga el PBI más grande a que sea mejor. Yo no iría a la India ni de vacaciones, por ejemplo. Y la India tiene un PBI
terriblemente más grande que Argentina, que México, que Brasil y que todos juntos. Pero a ver, cada maestrito con su librito, dice el dicho. Bueno, gente, los dejo, les mando un saludo, un cariño a todos, a los hermanos latinoamericanos que han estado mirando el video, el vivo. Claro, pero el problema, a ver, pero los países superpoblados siempre tienen algún problema de superpoblación. Sí, no, pero estás confundida en eso, Luna. Los argentinos no huimos. Los argentinos nos vamos porque podemos. Y yo tengo todos los números, porque me encantan las estadísticas, y son alrededor de, no sé, no llegan a 50.000 los argentinos que hay radicados en México. No es un número, no es un número. Los que huyen, por ejemplo, hay países que tienen millones de personas en otros países. Argentina no. Argentina se va porque puede, el argentino se va porque puede. Es más, yo si pudiera me iría, porque me gustaría conocer otras culturas, no porque acá me esté muriendo de hambre. Te puedo asegurar que no conozco a nadie que en Argentina se esté muriendo. Yo no conozco a argentino que se esté muriendo de hambre. Es más, ustedes siempre hablan de que tienen 3 comidas. Nosotros tenemos 4: desayuno, almuerzo, merienda y cena. Son 4 comidas acá en Argentina. No. Es muchas veces mayor el turismo en México. Sí, 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 sí. Pero también es por eso. No, no es por pobreza, Luna, no. Es para cambiar, menos a México. O sea, no te irías, si vos estás escapando de la pobreza, irte a México es como escaparte del socialismo venezolano yéndote a Cuba. No, no tiene sentido. El argentino que acá se siente que no tiene una estabilidad económica se va a Europa porque podemos, porque somos muchos descendientes de italianos y españoles. Es más, yo tengo la doble nacionalidad italiana. Si me quisiera ir, me iría directamente a Europa. No, no, amiga, no. Estás confundida, lees medios que te llenan la cabeza con cosas que no son. Ya te digo, te invito a que lo googlees. Hoy en día está todo en Google. No, no, no es significativo el número de argentinos que hay en México. ¿Que hay argentinos en México? Sí. También hay mexicanos acá. Bueno, gente, los dejo. Les mando un saludo y un cariño a todos los hermanos latinoamericanos y los que estén mirando el video. Y bueno, nos vemos en Escobar el 7, los que estén, los que puedan ir. Y nada, nos vemos el próximo vivo.